Así que, en muchos sentidos, por supuesto, el desafío a la hegemonía occidental es algo muy bienvenido. Pero por otro lado, este desafío solo puede avanzar si existe un análisis teórico profundo y un intento de cambiar las estructuras institucionales a través de las cuales Occidente domina. Pero hay un proceso, al menos aquí, en el que el auge de la República Popular China, el auge de los BRICS y el efecto que esto tiene al limitar la capacidad del hegemón para hacer lo que quiere el hegemón. Estoy de acuerdo contigo. I agree with you. Let me put it this way, that Permíteme decirlo de esta manera. La existencia de los BRICS en realidad hace que la gente sea consciente de que una alternativa es posible. Pero los propios BRICS no son necesariamente esa alternativa. Verás, creo que la idea de la desdolarización, en el sentido de que el papel del dólar cambie y que otra moneda sustituya al dólar, está realmente descartada. De hecho, yo me opondría a eso. In fact, I would be opposed to that because Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, por favor dale a me gusta, comparte, suscríbete y comenta. Además, considera hacerte miembro de YouTube, apoyar en Patreon o donar pequeñas cantidades usando el enlace de abajo. Sin más preámbulos, permíteme presentarte el segundo episodio de la serie de diálogos Prabhat Patnaik. Hoy estamos hablando de BRICS Plus como una alternativa al actual orden global centrado en la hegemonía occidental. Profesor Patnaik, si pudiéramos empezar con usted. Ha estado compartiendo opiniones positivas sobre la creciente importancia de los BRICS. Por supuesto, sabemos que los países de BRICS Plus representan colectivamente un tercio del PIB mundial y el 40% de la población mundial. Más de 40 países han expresado su voluntad de unirse a BRICS Plus. Si considera que los BRICS son un orden político económico global centrado en Occidente. Bien, permíteme dejar muy clara y directa mi opinión sobre esto para que podamos entrar en los matices durante la conversación. Para mí, esto representa uno de los grandes cambios de mi vida, de los tiempos modernos en nuestra sociedad. Soy un producto. Toda mi vida se ha desarrollado, desde que nací, a principios de la Segunda Guerra Mundial, bajo la hegemonía de Estados Unidos en muchísimos niveles. Una hegemonía que no podía ser, y no fue, desafiadas de manera fundamental, hablando económicamente. Sí, la Unión Soviética tenía armas, y sí, la Unión Soviética presentaba un desafío complicado y serio. Pero cuando se trataba de la base económica del sistema global, Estados Unidos prevalecía. Sabía que prevalecía, y el resto del mundo lo reconocieran explícitamente o no. Tenía que aceptar, en términos prácticos, lo que acabo de decir. Era una posición dominante. Y fue desde esa posición de dominio, y para mantener ese dominio, que Estados Unidos, bajo el mando del señor Nixon y el señor Kissinger, dejó de actuar como si no existiera la República Popular China. Fue allí, se reunió con Mao y abrió, en el lenguaje que utiliza un hegemón, China al resto del mundo. No anticipó, no esperaba, que China pudiera o fuera capaz de desarrollarse económicamente de una manera similar, y especialmente a la velocidad histórica con la que de hecho se ha desarrollado. Y ese malentendido, ese error de cálculo, al comienzo de este siglo en el que vivimos, ha demostrado ser un cambio de juego total y absoluto.
es decir, en la yuxtaposición de naciones en un mundo compuesto por estados-nación. No estoy hablando aquí de la estructura económica subyacente, y con eso me refiero, según mi comprensión de la obra de Marx, a la noción de que la forma en que se organiza la producción en una sociedad es mediante la yuxtaposición de empleador y empleado dentro del marco del mercado, de donde luego se genera la explotación, la apropiación del excedente, su distribución, y una sociedad construida sobre esa organización. Eso, en mi opinión, aún no ha sido desafiado en lo fundamental, ni por la República Popular China, ni por los BRICS como colectivo. Lo que han cuestionado es la dominancia económica de Occidente, de Estados Unidos, pero también del G7, es decir, Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Francia, Italia y Alemania. Eso se ha acabado. No creo que volvamos a ver eso nunca más. Y marca el declive de Europa y de la rama americana de Europa. Eso es histórico, y se desarrollará de formas que aún no hemos empezado a comprender, porque no lo hemos visto o todavía no sabemos lo que estamos viendo. Pero en cuanto a la fundamentalidad de eso, con la salvedad de que la estructura empleador-empleado, que es lo que entiendo como el núcleo del capitalismo, eso aún está por ser cuestionado. Y si los BRICS lo harán, y cómo lo harán, es, en mi opinión, una cuestión abierta en este momento. Lo que entiendo de su intervención es que los BRICS representan claramente el declive del poder hegemónico de Estados Unidos, mientras que al mismo tiempo aún no hemos visto una reestructuración fundamental de la producción en particular, pero también en gran medida de la distribución. Profesor Patnaik, si pudiera continuar a partir de aquí y añadir también sus declaraciones iniciales sobre cómo percibe la aparición de las naciones BRICS Plus. Bueno, estoy de acuerdo con el profesor Wolf en que los BRICS representan un cambio real y decisivo en lo que respecta a las relaciones de poder internacionales. Pero por otro lado, como puede ver, las relaciones de poder internacionales se ejercen o se han ejercido por parte de las potencias occidentales a través de un conjunto de instituciones, de prácticas, de fundamentos teóricos para estas instituciones, y así sucesivamente. En otras palabras, es una determinada visión de cómo debe funcionar la economía internacional. Estoy de acuerdo con el profesor Wolf en que la relación empleador-empleado es algo que no se ha cuestionado. La mayoría de los países BRICS, en cualquier caso, son realmente países capitalistas, incluida Rusia y demás. Pero por otro lado, creo que no han cuestionado las percepciones básicas que subyacen a las instituciones dominadas por Occidente. Por ejemplo, si observas la cumbre de Kazán, lo máximo que hicieron al criticar las instituciones occidentales fue señalar la falta de representación del sur global o del tercer mundo en los procesos de toma de decisiones de estas instituciones. No se trata solo de la falta de representación, sino del tipo fundamental de comprensión teórica sobre cómo debería funcionar la economía global que informa a estas instituciones globales. Pero los BRICS no han hecho ninguna crítica a eso. En otras palabras, la crítica de los BRICS a las relaciones de poder internacionales existentes es algo que realmente necesita desarrollarse. En ciertos aspectos, por supuesto, es un desarrollo muy positivo porque, por ejemplo, se oponen a las sanciones económicas unilaterales que no cuentan con la aprobación de las Naciones Unidas. Y estas sanciones económicas han sido utilizadas por las potencias occidentales contra todo tipo de países recalcitrantes, incluyendo incluso a China, congelando sus activos en divisas extranjeras. Hemos visto que esto ocurrió hace tiempo con Irán. Esto está ocurriendo con Rusia. Y es un acto de bandidaje internacional, porque al fin y al cabo va en contra de todas las reglas del juego, incluidas las reglas capitalistas del juego. Así que la cuestión es que en la medida en que los BRICS se oponen a ello, y los países BRICS están dispuestos a ir en contra de estas sanciones,
en realidad animaría a otros países que intentan liberarse de la hegemonía imperialista a hacerlo. No estarían en una situación tan desesperada si fuera el caso de que un grupo tan grande de países como los BRICS estuviera dispuesto a no imponerles sanciones. Así que, en muchos sentidos, por supuesto, el desafío a la hegemonía occidental es muy bienvenido. Pero, por otro lado, este desafío solo puede avanzar si existe un análisis teórico profundo y un intento de cambiar las estructuras institucionales a través de las cuales Occidente domina. Así que, actualmente, nos encontramos en una situación muy peculiar en la que se están dando algunos pasos que son bienvenidos, pero por otro lado, aún no se está intentando nada realmente decisivo. Profesor Wolf. Sí, de nuevo, estoy enormemente de acuerdo. Lo enfocaría en la siguiente dirección, si me lo permite. Si no hay un desafío, en el sentido, si entiendo correctamente al profesor Patnaik, si no hay un desafío fundamental a la relación entre empleador y empleado, a lo que para mí es la estructura de clases central del capitalismo, entonces no resulta tan sorprendente que en el sistema político también se tomen decisiones por parte de un grupo muy reducido de personas en la cima de estas sociedades, lo que a menudo implica un enorme riesgo social para la mayoría de la población, incluyendo morir por bombardeos, guerras y todo lo demás. Y sin embargo, esa es la premisa del sistema internacional. Y BRICS no parece cambiar eso demasiado. Cambia quién desempeña el papel. El deseo de inclusión es la declaración de las élites en los países BRICS de que ya no desean estar subordinadas a las del Occidente. Y estoy de acuerdo, eso es un paso enorme que es trascendental en muchas formas que aún no hemos visto. Pero veo una conexión ahí. Si no se desafía la organización de la producción, un pequeño grupo de personas, el consejo de administración si es una corporación, el propietario de la empresa, la persona que la fundó, realmente no importa. Un pequeño grupo de personas toma las decisiones sobre qué producir, cómo producir, dónde producir y qué hacer con el resultado. Decisiones clave de las que la mayoría de la gente, que tiene que ayudar a producir, queda excluida. Y luego se replica eso en el sistema político, incluido el sistema internacional. Se refuerzan mutuamente, a ese nivel de teoría básica, la orientación fundamental a la que apuntaba el profesor Patnaik. Y creo que eso es correcto. Mi esperanza es que la magnitud del cambio en los BRICS envalentone a quienes están implicados, al ver lo que se puede cambiar y que quizá pensaban que no se podía, para que ahora sigan adelante y sean ambiciosos respecto a lo que aún queda por cambiar, para romper finalmente no solo con la hegemonía de uno, sino con la hegemonía de cualquiera. Profesor Patnaik, si pudiera responder a eso. Pero permítame añadir una pregunta, quizás siguiendo su argumento de que BRICS Plus no es capaz de ofrecer ni una alternativa teórica, ni una alternativa al dominio de las potencias occidentales. Aquí estoy pensando, por ejemplo, en el FMI y el Banco Mundial. Si pensamos en el poder de las instituciones hoy en día, se podría argumentar que ha habido intentos como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, por ejemplo, o el nuevo Banco de Desarrollo dentro de los BRICS. Su crítica está relacionada con el hecho de que simplemente son menos poderosos. Por ejemplo, sus activos ascienden a unos 50.000 millones de dólares y 26.000 millones de dólares para el IAV y el NDB, respectivamente, frente a los aproximadamente 900.000 millones y 360.000 millones del FMI y el Banco Mundial. Así que todos están de acuerdo en que estas instituciones son más pequeñas. Pero la crítica es solo que son más pequeñas, o es porque siguen prestando en dólares, o porque no han logrado abordar principalmente la cuestión del desequilibrio global.
¿Podrías explicar más sobre qué podría haber sido una mejor alternativa en términos financieros, por ejemplo? Okay, let me put it this way. We have Permítame decirlo de esta manera. Tenemos un Banco Mundial y la respuesta de los BRICS al Banco Mundial es crear un banco alternativo. Tenemos instituciones multilaterales en las que hay una voz occidental muy dominante y la respuesta de los BRICS es ampliar esa voz, dar representación a la burguesía del tercer mundo en estas instituciones. Así que en realidad no se está cambiando la estructura de ninguna manera, sino más bien, digamos, incorporen voces nuevas a estructura. Pero estas voces nuevas no son necesariamente voces del pueblo, no son necesariamente de las masas oprimidas del tercer mundo. they're not necessarily the voices of the oppressed masses of the third world. Let me give you an example specifically. I'm now not even. Permítame darles un ejemplo concreto. But let's Ahora say ni siquiera estoy hablando de instituciones, sino, digamos, de teorías. is not whether you La cuestión no es si se facilita financiación a los países del tercer mundo en condiciones más concesionarias o en mejores términos. on better terms. La verdadera necesidad de la gente del tercer mundo es liberarse por completo de la hegemonía de las finanzas. Así que no se trata de obtener financiación en mejores o peores condiciones. La idea principal debería ser romper con la hegemonía de las finanzas. Y esto requiere varias cosas. Por ejemplo, una cosa muy evidente, por cierto, esto es algo que el propio Keynes había sugerido. By the way, this is what Keynes himself had suggested, and he was no revolutionary in terms of his political. Y él no era ningún revolucionario en cuanto a sus opiniones políticas. En este momento en el sistema internacional, los países con déficit se ven obligados a hacer ajustes. Ahora bien, en aquel entonces, cuando se estaba estableciendo el sistema de Bretton Woods, se sugirió que los países con superávit debían ser obligados a realizar los ajustes. Ahora imagina la diferencia. Si se obliga al país deficitario a hacer el ajuste, en ese caso el país deficitario lo hace reduciendo su nivel de demanda. La demanda del país con superávit permanece igual. Por lo tanto, considerando ambos países, la demanda mundial ha disminuido. Por otro lado, si los países con superávit fueran los que hicieran el ajuste, entonces estos países aumentarían su demanda agregada. Surplus countries would enlarge their aggregate demand, and if they enlarge their aggregate demand, in that Y si aumentan su demanda agregada, en ese caso, tomando ambos países juntos, la demanda mundial ha aumentado. Si la demanda mundial ha aumentado, entonces el empleo mundial habría aumentado y la producción mundial también habría aumentado. Por lo tanto, una cosa muy elemental es que las reglas son tales que los países con déficit se ven obligados a hacer ajustes. Y esto es algo que básicamente ha ido en contra del tercer mundo. Están profundamente endeudados y siempre tienen que aplicar todas estas medidas de austeridad y demás, lo que en realidad está empujando su nivel de vida aún más abajo. pushing their levels of living even worse. So the point is, one would have expected Así que la cuestión es que uno habría esperado que los BRICS al menos dijeran algo al respecto si pretendían representarse como portavoces de los pueblos del tercer mundo. people of the third world. Por eso veo el desarrollo de los BRICS como un avance muy positivo. Por supuesto, estoy completamente de acuerdo con el profesor Wolf, pero por otro lado, no es el tipo de desarrollo que me habría gustado ver, porque quiero una conciencia mucho mayor sobre las presiones que sufren los pueblos del tercer mundo, las presiones sobre las grandes masas de personas, no solo sobre la burguesía del tercer mundo. The vast masses of people, not just the bourgeoisie in the third world. Professor Wolf. Sí, para mí, desde mi punto de vista, abordando esto desde una perspectiva ligeramente diferente, veo, y esto puede deberse en parte a que estoy aquí sentado en la ciudad de Nueva York y por lo tanto en una parte muy diferente del sistema global que tú. Pero veo aquí en Estados Unidos una consecuencia del auge de los BRICS. Es consecuencia de muchas cosas, pero entre ellas, una influencia importante es el auge de los BRICS. Así que estoy en posición de decirte que la capacidad de cuestionar el capitalismo como sistema nunca ha sido mayor en Estados Unidos, en toda mi vida, que ahora mismo.
Es decir, el público aquí, para la idea de que los problemas económicos de Estados Unidos son exactamente como creo que el profesor Patnaik quiere que los veamos. El público en Estados Unidos ahora está más abierto a ese nivel de crítica que nunca antes. Se percibe en los inicios de una conciencia, y eso es todo lo que tenemos. El comienzo de una conciencia sobre el declive del imperio estadounidense. Tomar conciencia de que eso es lo que está ocurriendo está teniendo el efecto, al menos por el momento, de abrir el espacio aquí para la crítica en la base de toda la relación capital-trabajador, que esa no es una forma aceptable de organizar una sociedad, y que una participación genuinamente más democrática de la masa de la población en todos los niveles de la toma de decisiones económicas es la alternativa que interesa a la gente. Me sorprende poder decirte esto en este momento, pero puedo. Estoy encantado por ello. No lo niego ni por un minuto. Existe un proceso, al menos aquí, en el que el auge de la República Popular China, el auge de los BRICS y el efecto que esto tiene al limitar la capacidad del hegemón para hacer lo que quiere, y que lo vemos cada vez más como nación, ha abierto el espacio para hacer exactamente lo que el profesor Patnaik desea ver más, y yo también. Pero aquí está en marcha. No puedo decirte si sobrevivirá. No sé si durará y se extirá. Pero el memo es extraordinario. But for the moment, it's extraordinary. Creo que el punto importante que debo destacar aquí es lo que dice el profesor Wolf, que efectivamente se ha desarrollado una perspectiva, especialmente en Occidente, a través de los BRICS, de que una alternativa es posible y que una alternativa mejor es posible. Y aunque no tengamos una crítica completa, aunque no se haya producido una interconexión de los principales medios de organización de la producción y el comercio, está surgiendo una conciencia de que un mundo alternativo está justificado. Y creo que es una buena transición para que le haga una pregunta al profesor Patnaik sobre China, ya que el profesor Wolf también la mencionó. Es decir, hay dos formas de ver a China dentro de los BRICS. Una opinión sostiene que China desempeña un papel desproporcionado. Tiene alrededor del 70% del PIB. Si fastig dem hemmerkt betitithe quanin frey por threeks, in the coworkskure commenter BRICS. También representa la mayor cantidad de activos de reserva. Por eso el argumento es que el conjunto de los BRICS no es tan fuerte. Muchos países, por ejemplo, tienen déficits en cuenta corriente y por lo tanto su capacidad para exportar capital o proponer formas alternativas de inversión sería muy limitada si no fuera por China. Esa es una de las posturas críticas respecto al auge de los BRICS. Pero la otra postura, creo, sostiene que China, precisamente por su fortaleza, abre una posibilidad alternativa en torno a la cual otros países pueden unirse y pensar en una alternativa. Así que no estamos hablando de una situación ideal en la que cada país tiene la misma cuota de participación, sino que realmente se trata del liderazgo de unos pocos países, con otros sumándose para proponer una alternativa mejor a la que existe. ¿Cómo responderías a este tipo de debates? How would you respond to this set of debates? I agree with you. Estoy de acuerdo contigo. Permíteme decirlo de esta manera. La existencia de los BRICS en realidad hace que la gente sea consciente de que una alternativa es posible. Pero los propios BRICS no son necesariamente esa alternativa. De hecho, si puedo dar una analogía, en uno de sus últimos escritos, Lenin dijo que la razón por la que la Unión Soviética sobrevivió fue porque las potencias capitalistas occidentales estaban divididas, que, aunque en realidad atacaron juntas a la Unión Soviética, sin embargo, había suficiente desunión entre ellas como para permitir que la Unión Soviética sobreviviera. Ahora, en cierto sentido, por lo tanto, el desafío a la hegemonía occidental implica que ahora es posible que una alternativa, alguna iniciativa audaz, sobreviva.
But on the other hand, that bold initiative is not what... Pero por otro lado, esa iniciativa audaz no es necesariamente lo que están haciendo los países BRICS. Es decir, si observas, la mayoría de los países BRICS varían mucho entre sí. Tienes a los Emiratos Árabes Unidos por un lado, India, Etiopía, Egipto y así sucesivamente. Así que la cuestión es que son una especie de grupo heterogéneo de países, pero solo por ser un grupo separado de la hegemonía occidental. Bueno, no todos ellos se oponen necesariamente a la hegemonía occidental, ni hablarían en su contra. Estoy seguro de que la India, bajo el liderazgo actual, no lo haría. I'm sure India under the current leadership would not. Even so, the fact that you actually have this alternative... Aún así, el hecho de que realmente exista este grupo alternativo abre la posibilidad. Y por supuesto es cierto que China le da dinamismo. De hecho, creo que la mayoría de la gente ahora espera que China haga eso. Y esa es una fuente muy importante de esperanza para tener una alternativa, independientemente de si se considera a China en sí misma como la alternativa. Por ejemplo, cuando Sri Lanka cayó en deuda, la primera pregunta que todos se hacían era si podían acudir a los chinos. De manera similar, creo que cuando surgió toda la cuestión de Grecia, con Tsipras convirtiéndose en primer ministro originalmente, él dio marcha atrás en las promesas que había hecho en las elecciones. He backtracked on the promises he had made in the elections. The question on everybody's mind is that couldn't he have gone to the Chinese? La pregunta que todos se hacen es, ¿no podría haber acudido a los chinos? En otras palabras, la idea era que si vas a romper con la hegemonía occidental, entonces los chinos están ahí para ofrecerte algún tipo de apoyo. Si sigues o no el modelo chino de desarrollo es otro asunto. Pero China, por su mera existencia y por la fuerza que ha adquirido, a la que el profesor Wolf llamaba la atención, es ahora un país que realmente ofrece una fuente alternativa de esperanza y apoyo, y así sucesivamente. Y creo que la fortaleza y la capacidad chinas son aspectos que repercuten en el propio BRICS. This is the kind of... Sorry, go ahead. I can give an illustration. I'm in touch Puedo dar un ejemplo. with people from, Estoy en contacto con personas de varios países africanos. Y en esos países africanos he notado en los últimos años que la existencia de los BRICS y de China, y esto ocurre en países que aún no se han unido ni han indicado públicamente que desean hacerlo. Pero puedo decir, por el tipo de personas que conozco, personas de la izquierda, etcétera, etcétera, que ocurre exactamente lo que dijo el profesor Patnaik. Ahora, se abre un espacio para que puedan movilizarse dentro de sus países, con sus partidos políticos y sus líderes. Una forma de decir que hay un camino diferente que podrían seguir. path that you could be following. You keep sending missions to London and New York. Seguís enviando misiones a Londres y Nueva York para pedir consejo, conseguir dinero y cerrar acuerdos para el desarrollo de este país aquí en África. Pero podríais explorar un camino diferente. Si en su lugar enviaseis la misión a Nueva Delhi, Pekín o Sao Paulo, no solo obtendríais un conjunto diferente de posibles caminos a seguir, sino que ahora podéis conseguir la financiación que antes pensabais que solo estaba disponible en Occidente, y podríais ver mercados de exportación, quizá aquí, si conseguís esa inversión. Y los chinos, en particular, están dispuestos una y otra vez a hacer este tipo de acuerdos. Esto está cambiando la política dentro de los países africanos, y mi impresión es que incluso más allá de eso. African countries, and my guess is more broadly than that. Yeah, I was exactly coming to the African example. Sí, precisamente iba a mencionar el ejemplo africano. Recientemente entrevisté al economista Charles Abu Ghraib de Ghana y le pregunté sobre la importancia de China. Y su comentario fue exactamente el mismo, que China ha introducido sin duda un elemento adicional de poder de negociación para la mayoría de los países africanos, aunque él volvió a enfatizar que las transformaciones fundamentales en África deben provenir de la propia África, ya sea a través de la formación de bloques regionales o mediante el fortalecimiento nacional del estado de bienestar y de las industrias nacionales. Creo que quiero llegar a la cuestión de la naturaleza y la escala de la globalización que uno debería considerar cuando se trata de esa alternativa.
y probablemente liderada por los BRICS. Probablemente no, porque muchos de los aspectos que el profesor Patnaik y el profesor Wolf están destacando aquí, incluyendo la incapacidad de los BRICS para hablar sobre el desequilibrio, por ejemplo. O incluso se puede añadir a esa mezcla la importancia continua del dólar, a pesar de las conversaciones sobre la desdolarización. De hecho, gran parte de los préstamos que realiza el nuevo Banco de Desarrollo se hacen en dólares. El 90% del comercio que realizan los países BRICS Plus es en dólares. En última instancia, todo se reduce a la cuestión del desequilibrio. Ultimately, it comes to the question of imbalance. What scale of globalization are we looking for? ¿Qué tipo de globalización estamos buscando? Profesor Patnaik, si pudiera hablar sobre esto, ¿deberían los países de BRICS Plus considerar a los BRICS como una alternativa dentro de una globalización limitada? Con esto me refiero a un mayor equilibrio en el comercio y en los flujos de capital. ¿O deberían los países de BRICS Plus pensar en los BRICS como una alternativa al paradigma actual de la globalización, pero donde la propia alternativa sería hiperglobalizada en términos de una enorme cantidad de capital saliendo de China o, por ejemplo, de Irán, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y otros países con superávit? ¿O deberían aspirar a una globalización limitada? Or should they be looking at limited globalization? No, in fact, I think within BRICS, No, de hecho creo que dentro de los BRICS hay ciertos desarrollos que resultan bastante interesantes. Por ejemplo, dentro de los BRICS tienes el desarrollo de un acuerdo comercial bilateral entre Brasil y China. De manera similar, se está reactivando acuerdos bilaterales entre India y Rusia, del tipo que solían existir en la época de la Unión Soviética. Verás, creo que la idea de la desdolarización, en el sentido de cambiar el papel del dólar y que otra moneda lo reemplace, está realmente descartada. De hecho, me opondría a eso porque realmente no queremos otro hegemón monetario. Pero por otro lado, como dice BRICS, no creo que BRICS visualice eso, pero el propio BRICS está diciendo que las monedas nacionales deberían reemplazar al dólar. Con esto quiero decir que si tienes más acuerdos bilaterales, por ejemplo el acuerdo bilateral entre China y Brasil, o India trade acuerdos bilaterales que yo prospecen. or India could have bilateral agreement with other countries. That basically means that trade is done in your... Eso básicamente significa que el comercio se realiza en tus monedas locales, en tus monedas nacionales, cuyos tipos de cambio entre sí están fijados. Pero por otro lado, si hay, digamos, un superávit o un déficit, entonces ese superávit o déficit se traslada y se liquida bilateralmente, siendo uno de los socios quien identifica los productos que puede comprar al otro socio. En este caso, el papel de las finanzas en sí desaparece. No tienes que acudir a los bancos para financiar déficits y superávits. Eso ocurre porque los déficits y superávits no se trasladan automáticamente ni se resuelven mediante acuerdos bilaterales. Pero eso sucede porque estamos en este mundo de comercio multilateral, en el que el dólar es la moneda en la que se realiza el comercio. In which dollar is the currency in which the trade takes place, and in order to get dollars you have to go to Western banks. Y para conseguir dólares tienes que acudir a los bancos occidentales, luego te imponen condiciones y así sucesivamente. Así que creo que toda la hegemonía de las finanzas, la imposición de condiciones, la imposición de la austeridad, la servidumbre al Banco Mundial y al FMI, todo esto debe desaparecer. Y creo que solo desaparecerá si, en lugar del multilateralismo que tenemos actualmente, no sustituimos este por otro tipo de multilateralismo similar, pero con otro país como hegemón. Más bien deberíamos descomponer este multilateralismo en acuerdos regionales, acuerdos bilaterales y así sucesivamente, donde el papel de las finanzas se minimice. Pero los acuerdos bilaterales en sí mismos implicarían un comercio mucho más limitado, ¿no es así? Porque al final, si no existe un mecanismo de reciclaje, quiero decir, puedes decirlo. Yo estaría a favor de un comercio mucho más limitado. De hecho, no veo por qué, porque el crecimiento impulsado por las exportaciones puede ser contrarrestado por un crecimiento impulsado por el consumo interno. Por lo tanto, visualizo una situación en la que exportas en la medida en que sea necesario.
Por supuesto, ningún país puede ser completamente autosuficiente. Necesitas los bienes de otros países y exportas tus propios bienes. Pero tu mercado básico no puede ser el mercado de exportación. Tendrá que ser a través del aumento del consumo interno. Ahora bien, durante esta fase de crecimiento impulsado por las exportaciones, en realidad, en muchos países como la India, que son considerados historias de éxito, los estándares nutricionales de grandes masas de trabajadores han disminuido. Así que la idea principal es expandir el mercado interno. Y como decía la última vez, si no se puede expandir el mercado mundial en un régimen de crecimiento basado en las exportaciones, entonces simplemente se convierte en una situación en la que países como India se benefician a expensas de otros países. Sería mucho mejor si los países adoptaran políticas que realmente amplíen el mercado interno. Eso básicamente significa aumentar la tasa de crecimiento de la agricultura campesina, subir los salarios de los trabajadores, aumentar el salario mínimo y así sucesivamente. Eso implicaría adoptar medidas propias del estado de bienestar. Ahora bien, por supuesto, no espero que los regímenes existentes en los países del tercer mundo, que son regímenes burgueses, persigan esto. Pero creo que de lo que estamos hablando, la nueva coyuntura en la economía mundial, abre posibilidades para que esto se lleve a cabo. Profesor, sí, creo que no hay nada más importante, en mi opinión, que lo que acaba de decir el profesor Patnaik. Quiero decir, esto nos lleva a señalar que cuando David Ricardo nos dice que el comercio internacional es una situación en la que todos ganan, y miramos atrás a los varios siglos en los que un lado ganó mucho más que el otro, y que todavía enseñamos estas tonterías, entonces se ve la sabiduría de lo que él dice. Eso rompería esas tendencias, a calcular que tienes éxito si tu tasa de beneficio es esta o aquella, en lugar de si tu desarrollo social es este o aquel. Ese es el error justo al principio. That's the mistake right there at the beginning. Yes, of course, what should be happening is not. Sí, por supuesto. Lo que debería estar ocurriendo no es la especialización, debido al marco dentro del cual tiene lugar la especialización, que siempre empobrece a una parte del mundo y no a la otra. El truco es romper con toda esa lógica, romper con la forma de pensar capitalista. Cuando se lo enseño a mis estudiantes, intento simplificarlo al máximo. Si lo que haces es maximizar el beneficio, estás maximizando el flujo de ingresos hacia los receptores de beneficios. ¿Por qué no maximizas los salarios en tu estrategia de desarrollo, cuando eso sería obviamente la forma más democrática de proceder? No hay respuesta para eso. El burgués se queda ahí. Te mira, no sabe qué hacer. Han interiorizado la maximización del beneficio como una especie de código que rige todas las cuestiones. Lo que la cooperación entre las naciones BRICS hace posible, no lo garantiza, es que una lógica diferente comience a encontrar un entorno en el que pueda crecer. Y una de ellas es, ¿por qué estamos? Mira cómo ha ido nuestra conversación. Planteas una pregunta, tienes razón, sobre el comercio, y luego el profesor Patnaik interviene y cuestiona la suposición. ¿Por qué deberíamos comerciar? ¿Por qué estamos maximizando el comercio? ¿Cuál es el sentido de esto? Y entonces él plantea, podríamos tener una lógica diferente, un objetivo diferente, una forma distinta de alcanzar ese objetivo. Y entonces tal vez no necesitemos una moneda hegemónica en el mundo. Y entonces tal vez no necesitemos media docena de otras cosas que hemos dado por sentadas y que han obstaculizado a la izquierda a la hora de proponer una alternativa en un momento en que el capitalismo es vulnerable. Este es un comentario sumamente útil, profesor Wolf. Quiero preguntarle, ya que tanto el profesor Wolf como el profesor Patnaik han estado hablando sobre construir una conciencia alternativa, y creo que esto se relaciona con lo que estamos haciendo a través de estas pequeñas plataformas. Una de las fortalezas y ventajas del paradigma actual, dominado por las plataformas, es que cuentan con enormes instituciones de poder que controlan el conocimiento.
Quiero decir, la cantidad de estudios que publican el FMI y el Banco Mundial es simplemente incomparable con los pocos estudios que, por ejemplo, realiza el Banco de los BRICS. Y no se trata solo del FMI y el Banco Mundial. Tenemos las universidades occidentales. Tenemos esta enorme difusión del conocimiento. Quiero decir, uno puede cuestionar si realmente es conocimiento, pero la difusión de información por parte de gestores de fondos de cobertura, el tipo de impacto que tiene Citadel LAC o incluso agencias de calificación como S&P, Moody's y otras, es enorme. Así que mi pregunta para ambos, el profesor Wolf y la profesora Patnaik, es para continuar con lo que dijo el profesor Wolf. Definitivamente existe una conciencia incipiente y emergente de que una alternativa es posible. ¿Qué papel deberían tener, por falta de una palabra mejor, los intelectuales orgánicos como ustedes en este momento de disputa de la política global? Bueno, si pudiera responder, parte de la razón por la que creo que estamos hablando de los BRICS es que son un elemento que está abriendo todo, con todas las matizaciones y críticas que son apropiadas y deben dirigirse a los BRICS, sin duda. Su heterogeneidad, su disposición a aceptar la mayoría de las reglas del juego, su desinterés por las críticas fundamentales al sistema económico existente, todo eso. Pero es un factor que abre posibilidades. Permítanme darles un par de ejemplos más. Sí, las universidades en Occidente están haciendo lo que siempre han hecho. Pero de nuevo, dos cosas. Yo soy producto del sistema universitario occidental. De hecho, soy producto de las universidades de élite de este país, donde estudié, donde me formé. La mitad de mis profesores eran economistas galardonados con el premio Nobel. Intentaron con mucho empeño convencernos a todos de que el capitalismo era el logro supremo de la humanidad, y fracasaron, no solo conmigo, sino con un número constante de nosotros, para quienes esto no funcionó. Bueno, sigo enseñando. Sigo dando clases en la New School University en Nueva York, que quizá conozcas. Es una universidad algo diferente, pero en el fondo no es diferente en absoluto. Ahora, en esta situación, he notado lo siguiente. Mis estudiantes, en gran número, están profundamente consternados por lo que está ocurriendo en Gaza, profundamente molestos por el comportamiento de Israel desde octubre de 2023, y están cuestionando no solo a Israel, sino también a Estados Unidos como el principal y único respaldo de Israel, e intentando comprender lo que eso significa. Y esto es tan cierto para los estudiantes judíos como para los no judíos. Y el intento del gobierno, tanto bajo Biden como bajo Trump, de destruir, aplastar, arrestar, encarcelar a personas, deportarlas y así sucesivamente, para mantener a raya a la oposición, aunque las encuestas indican que la mayoría de los estadounidenses no apoya a Israel. Esto tiene el mismo efecto. Permítanme ser un poco atrevido. Creo que estos y otros aspectos del declive del imperio y la hegemonía estadounidenses se están uniendo para abrir un espacio cada vez más amplio y profundo para los tipos de críticas que el profesor Patnaik y yo hemos pasado toda una vida intentando desarrollar y difundir en nuestras respectivas comunidades. Así que, de mi parte, surge un optimismo que no había sentido antes y que ha tardado en aparecer, pero que ahora es una sensación muy fuerte de lo que está ocurriendo. Profesor Patnaik, si puede añadir un poco sobre las dinámicas emergentes en el sur global, en particular, porque al menos, al escuchar al profesor Wolf, una de las cosas que me llama la atención es que esa tendencia no es necesariamente una tendencia en muchas partes del sur global, ¿verdad? Porque al menos en lo que respecta a las universidades, había una presencia mucho más fuerte y mayor de, digamos, por falta de una palabra mejor, pensamiento económico heterodoxo, ¿no? Pero ahora estamos viendo, tanto en los medios de comunicación como en las universidades, un cierto auge del pensamiento económico neoclásico y neoliberal,
que la privatización es buena y demás. Y eso está vinculado a lo que mencionaba en cuanto al dominio del FMI y los gestores de fondos de cobertura, y así sucesivamente. Me pregunto cómo lo ve usted. I wonder how you look at it. You know, firstly, you asked the question. En primer lugar, preguntaste, ¿qué creo que deberían estar haciendo los intelectuales orgánicos en este momento? La respuesta en una frase, según lo veo, es que deben decir la verdad tal como la perciben, lo cual no es lo que hacen la mayoría de los intelectuales, porque lo que hacen es lo que les exige la profesión. Existe una tiranía de la profesión. Si eres economista y no puedes publicar en una revista de prestigio, lo que te niega un ascenso, lo que a su vez te niega incluso un aumento de sueldo, si resulta que en realidad estás defendiendo algo que no está de moda. If it is the case that you're actually arguing something which is not fashionable. So the basic thing that an organic... Así que lo fundamental que debe hacer un intelectual orgánico o cualquier persona que sea un economista honesto o un científico social honesto, es decir, la verdad. Ahora bien, una de las cosas en las que pienso respecto a la pregunta que planteaste es que cuando yo era estudiante, la economía neoclásica o ortodoxa estaba en desorden. La descolonización ya había ocurrido. Nadie podía negar que la India había sido explotada por el colonialismo británico durante 150 años. Así que surgían todo tipo de nuevas ideas en el mundo de la economía y de manera similar en otras disciplinas, por lo que realmente no podía haber una narrativa hegemónica en ese momento. Y esto era cierto incluso en la diversidad de opiniones que caracterizaba a la economía y a la economía del desarrollo. Pero creo que a partir de los años 70, utilizando el ejemplo de la historia de éxito de Asia Oriental, los Cuatro Tigres, Singapur y demás, se empezó a desarrollar una narrativa según la cual se debía abrir la economía. Todo este asunto de clanificaran la economía, dieran subsidios a la población o interfirieran en la empresa privada, se presentaba como algo no muy positivo. Y eso, por supuesto, se vio reforzado por la hegemonía de las finanzas y el hecho de que el Banco Mundial y el FMI cambiaron sus funciones. Originalmente, no estaban destinados a desempeñar los papeles que tienen ahora. Con la hegemonía de las finanzas, realmente se convirtieron, por así decirlo, en los gendarmes del capital financiero internacional. Realmente velaron por los intereses del capital financiero internacional. Así que la cuestión es que se produjo un cambio. Este cambio tuvo múltiples dimensiones. Una, por supuesto, fue la hegemonía de las finanzas. La segunda es la tiranía de la profesión que los lleva a cabo. Quiero decir, por ejemplo, todos estos premios Nobel. Eso es un ejemplo de la tiranía de la profesión. Básicamente, se les dice a las economías del tercer mundo o a los países del tercer mundo que no valen nada porque los tipos listos están sentados en Chicago y en tu universidad. Y los tipos listos de Chicago te dicen que el libre mercado es muy bueno. Así que hay una tiranía de la profesión. Y creo que eso desempeña un papel muy importante. Pero estoy completamente de acuerdo con el profesor Wolf en que en realidad ahora el mundo está cambiando, como decías, con la indignación de los estudiantes por Gaza. No he visto el capitalismo parecer tan moralmente en bancarrota como lo está ahora en los últimos 50 años. Y creo que eso es realmente... Sabes, hay una crisis económica, hay un auge del fascismo en todas partes, del neofascismo. Está Trump destruyendo o intentando destruir el pensamiento liberal en las universidades, atacando a la izquierda y a los elementos liberales. Y está ocurriendo este genocidio. Cada día se oye hablar de decenas de personas muriendo en Gaza. Así que creo que por todo esto hay una especie de repulsión contra el orden existente que está creciendo entre los estudiantes. Y creo que esa repulsión es el punto de partida de algo nuevo en términos de ideas intelectuales y demás. Creo que en los próximos años realmente vamos a ver un florecimiento no solo de los movimientos populares, sino también un florecimiento de ideas intelectuales creativas.
Profesor Wolf, tendremos más tiempo para esto en el próximo episodio. Pero si pudiera responder brevemente sobre la tiranía de los premios Nobel y cómo la industria académica, al fomentar ciertos modos de producción de conocimiento intelectual, nos atrapa en este mundo capitalista hiperfinanciarizado, sería estupendo. Sí, bueno, no tengo mucho más que añadir a lo que dijo el profesor Patnaik. El premio Nobel, ya sabes, no hace falta centrarse en él, pero cumple su función al asegurarse de que todo el mundo sepa qué se considera un buen trabajo y qué se considera un trabajo malo o irrelevante. Sin duda, celebra la idea de que todo el gran pensamiento lo llevan a cabo un puñado de académicos en las mismas instituciones de Occidente que siempre han sido elegidas, en su mayoría en Estados Unidos o Europa Occidental. Es transparente, es obvio. Cuando cada año les comento a mis estudiantes lo que pienso sobre quién haya ganado el premio de economía, les recuerdo que el regalo proviene de una persona que hizo el dinero que financia el premio, desarrollando la dinamita como un medio para destruir a un gran número de seres humanos, y que deberían tenerlo presente. Todos se ríen, todos entienden lo que estoy diciendo, nadie se escandaliza. Creo que todo esto se está desvaneciendo, y creo que por primera vez en mi vida como académico aquí en Estados Unidos, el debate entre mis colegas ha cambiado. El debate de siempre, que es la conversación indescriptiblemente aburrida sobre si un poco más de gobierno o un poco menos de gobierno es lo bueno o lo malo, si debería ser keynesiano o neoclásico, como si eso fuera lo que deberíamos estar debatiendo, parece tan ridículo, extraño y fuera de lugar como siempre lo fue. Cuando introduzco la idea de que podríamos estar discutiendo un sistema de producción organizado jerárquicamente, el capitalismo, frente a una cooperativa de trabajadores organizada horizontalmente como una organización alternativa de producción, todos me miran y dicen, bueno, ¿acaso eso no se ha debatido ya? Y sonrío, y dejo pasar un momento, y luego les digo, nunca, durante mi educación, ningún profesor, con una excepción, cuando fui alumno de Paul Baran en Stanford hace muchos años, planteó esa pregunta durante el semestre. Pero nunca antes y nunca después, en todas las universidades de élite donde pasé mi vida, nadie pensó que esa fuera una pregunta interesante. Ahora, tengo oportunidades de convertir esa en la pregunta interesante a una escala que nunca había visto antes. Y creo que eso se debe en parte a China y a los BRICS, y quiero reconocerlo. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, profesor Wolf y profesora Patnaik. Este fue el segundo episodio, centrado en los BRICS y las posibilidades de un mundo alternativo. El mes que viene volveremos con la profesora Patnaik y el profesor Wolf para seguir investigando la larga historia del pensamiento económico, cómo se construyeron las tendencias dominantes, cuál fue su papel en la reestructuración de las sociedades y qué alternativas han permanecido, a veces en los márgenes y a veces llegando al centro, en términos de pensamiento económico. Muchísimas gracias por vernos. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Que tengas un maravilloso resto del día. Hola, mi nombre es Ayushman. Junto con Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido hasta ahora y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación para la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Además, si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar like a nuestros videos y compartirlos con tus compañeros. Por último, no olvides suscribirte. Don't forget to hit the subscribe button.